de los diferentes órganos, va a depender de todos estos aspectos, ¿no? Va a depender del tipo de agente ingerido, ya sea sustancia ácida o alta, del volumen y la concentración de esta sustancia. A mayor volumen y mayor concentración, las lesiones van a ser mayores. Depende también del estado físico del paciente, si son pacientes que están bajo el efecto de alguna sustancia, alcohol, drogas, o tienen un retraso mental, también puede que ingieran mayores cantidades de la sustancia. Del móvil de la ingesta, si ha sido en forma accidental, probablemente al darse cuenta que es una sustancia que no deberían ingerir, van a rechazar. Pero si tienen intención suicida, pues probablemente ingieran grandes cantidades. El tiempo de contacto. El tiempo de contacto en estos casos es muy reducido, ¿no? Desde el momento de la ingesta hasta el momento en que se producen las lesiones, pasan minutos. En los 2, 3, hasta 5 primeros minutos, generalmente la lesión ya está establecida. Entonces, no da tiempo a dar algún tipo de neutralizante. Cuando llegan los pacientes, ya las lesiones están establecidas. El grado de represión gástrica. ¿Saben lo que es la represión gástrica? ¿Alguien sabe? Es el grado de contenido que contenga el estómago, ¿no? Si está con contenido alimentario, probablemente la lesión sea menor, pero si es un estómago vacío, la lesión probablemente sea mayor. Y el último factor, la reexposición por vómitos o reflujo. Cuando hay ingesta de estas sustancias, los pacientes tienden a vomitar. Sin embargo, no debemos inducir el vómito para que salga esta sustancia, ¿no? Ni tampoco se debe realizar lavado gástrico, porque en el momento que lavamos, si hay algún resto de la sustancia, va a volver a lesionar la mucosa. Una mucosa que ya está lesionada va a ser reexpuesta y puede empeorar y producir incluso perforación. Dentro de las etapas de la lesión tenemos la necrosis, la cicatrización y la eliminación. La necrosis se va a dar en la fase aguda. La cicatrización ya empieza en la fase subaguda, así también la eliminación, y se va instaurando la fase crónica. Aquí podemos observar áreas de necrosis extensa a nivel del esófago. Este es un esófago que tiene un cambio en la coloración. Normalmente el esófago se tendría que ver de un color rosa clara, pálido. Y acá observamos una mucosa blanquecina, quiere decir que ha habido una lesión a ese nivel. Y aquí se observa ya áreas de erosiones con cambio del color del epitelio. Ahora vamos a hablar un poco de los álcalis. Los álcalis tienen características propias que muchas veces permiten que se pueda ingerir en mayores cantidades en relación a las sustancias ácidas, ¿no? Son sustancias inoloras, o sea, no tienen un olor desagradable, son insípidas, no tienen sabor. Por estas dos características muchas veces la ingesta es mayor. A nivel de los tejidos va a tener una penetración rápida y profunda. Por este mecanismo puede ser que produzca perforación a nivel del esófago. Los álcalis, la mayor afectación la van a realizar a nivel del esófago. A nivel del epitelio va a disolver la capa de lipoproteínas, produciendo una necrosis de licuefacción. Al producirse esta necrosis de licuefacción, se va a producir la saponificación de la mucosa. Entonces, la ingesta de álcalis va a producir una reacción inflamatoria de acuerdo a la cantidad y la concentración de la sustancia, puede ser severa. Va a llevar a la formación de trombos vasculares. Estos trombos se van a desprender dejando ulceraciones necróticas
estas úlceras van a sufrir la colonización bacteriana, ¿no? También pueden producir hemorragia, y las hemorragias, cuando la sustancia sigue activa, las úlceras van a perforarse, ¿no? Posterior a la hemorragia va a empezar un proceso de regeneración epitelial, donde va a haber migración de fibroblastos, va a haber una colagenización reparativa y finalmente se va a instaurar la estenosis esofágica, que ya sería una complicación crónica de la ingesta de ácidos. En cambio, los ácidos tienen todas estas características. Tiene un sabor y un olor desagradable. Por esta característica, muchas veces la persona rechaza la ingesta de esas sustancias, o cuando ha ingerido las vuelve a eliminar. Entonces, generalmente ingieren menos cantidad en relación a las sustancias álcalis. Este rechazo se denomina efectos protectores, ¿no? Que el mismo organismo va a rechazar esta sustancia por su sabor y olor desagradable. Los ácidos, a diferencia de los álcalis, tienen un mayor o tienen menor poder de penetración, sin embargo van a tener un mayor poder de lesión en extensión, se extiende en forma superficial y va a tener una mayor afectación a nivel del estómago, ¿no? El esófago no lesiona tanto. En caso de absorberse, una vez que pasa el píloro, puede llegar al duodeno, al yeyuno y absorberse. En esos casos va a producir acidosis metabólica, necrosis tubular aguda y necrosis de las glándulas suprarrenales. Estos pacientes son graves y en un gran porcentaje llegan a fallecer. Entonces, en la patogenia, los ácidos también van a producir una reacción inflamatoria de acuerdo a la concentración y a la cantidad de material ingerido. Estos van a producir una necrosis de coagulación que va a inducir a la formación de una escara proteica. El efecto corrosivo va a producir mayor lesión a nivel del ano. La presentación clínica. En la presentación clínica tenemos tres fases. Vamos a hablar de la fase aguda. La fase aguda inicia desde el momento de la ingesta de la sustancia y se va a extender hasta el 7º a 10º día después de la ingesta. En esta fase hay que tomar en cuenta la hora de la toma de la sustancia, el tipo de sustancia que hay ingerido y la cantidad. Inclusive debemos solicitar a los familiares que nos lleve el frasco donde estaba almacenada esta sustancia, ¿no? En esta fase, el paciente, de acuerdo a la concentración y a la cantidad del elemento que haya ingerido, puede tener un cuadro clínico muy dramático, como se observa en esta figura. Puede haber quemaduras a nivel de la puerta de entrada, desde la boca. Puede haber ya lesiones a nivel de la mucosa, va a presentar orinofagia y va a tener un dolor a nivel del tórax muy intenso, ¿no? En ese sentido, el cuadro sintomático de la ingesta por cáusticos, cuando ha sido en una cantidad importante, va a ser muy dramático y muy desesperante para el paciente. Tenemos que actuar en forma rápida para brindarle la atención, canalizarle y inmediatamente iniciar analgesia. Los síntomas se van a dividir en orofaringios, laringios, esofágicos y otras manifestaciones. Dentro de los orofaringios tiene orinofagia, cialorrea. La cialorrea es muy importante, se da por el proceso inflamatorio severo y va a haber una disfagia que no va a dejar de pasar la saliva en este caso. Puede haber edema de la lengua, ulceraciones a nivel de la mucosa. En síntomas laringios, ronquera, disnea, estridor, afonía. Esofágicos, vómitos, disfagia, orinofagia, dolor torácico. Y otras manifestaciones, dolor abdominal, enfisema subcutáneo,
El enfisema subcutáneo hay que tener en cuenta que cuando está presente estamos hablando de perforación de víscera hueca. Si es en el tórax, pues será una perforación del esófago en su porción torácica. Puede presentarse el paciente en shock, con sepsis y con angustia marcada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el dolor y la angustia, ¿no? El dolor en estos pacientes es desesperante, es intenso. Entonces, ni bien llega el paciente, se le canaliza su vía y se coloca analgésicos, y también para calmar esa angustia, ese estado de desesperación que tiene el paciente. Cuando la lesión es muy grave y está asociada a perforación, los pacientes tienen que ir a una terapia intensiva y el tratamiento es quirúrgico, de acuerdo al tamaño de la perforación. De no haber perforación y una ingesta de sustancia en cantidad pequeña a bajas concentraciones, los síntomas van a remitir a los 2 a 3 días. Siempre se va a indicar ingreso a sala y se les puede dar alta temprana posterior a la evaluación endoscópica. Sin embargo, si las lesiones ya son más severas, no hay perforación, también deben ingresar a salas, pero el paciente va a ser observado y manejado durante un tiempo más prolongado. Posteriormente van a pasar a la fase subaguda o latente. La fase subaguda o latente se inicia el 7º a 10º día y va a extenderse hasta la 3ª o 4ª semana después de la ingesta. En esta etapa ya va a calmar el dolor, desaparece la cialorrea, los vómitos, el paciente ya va a sentirse mucho mejor y, algo importante, va a tolerar ya la vía oral. En esta etapa es que recién se inicia la vía oral en estos pacientes, a no ser que la ingesta haya sido en baja concentración y poca cantidad, como les decía, ¿no? Pero en el resto de los pacientes la vía oral se va a iniciar en la fase subaguda. Posteriormente que pase esta fase, se va a instaurar la fase crónica, que se inicia en la 3ª o 4ª semana después de la ingesta, y esta fase puede durar meses o años e incluso de por vida, de acuerdo a las lesiones que haya dejado la ingesta de la sustancia. En esta fase va a iniciar la proliferación de fibroblastos y la estenosis se va a instaurar a la 8ª semana. Entonces el paciente va a presentar nuevamente disfagia o un síndrome de retención gástrica. La disfagia se va a dar por un proceso cicatrizal a nivel del esófago y se va a dar por la estenosis. Dependiendo al grado de estenosis que tenga el paciente, puede que incluso no tolere deglutir los alimentos sólidos. Ahora, el síndrome de retención gástrica se da cuando hay lesión de la región antropilórica. En ese nivel igual se va a instaurar un proceso cicatrizal, dando lugar a una disminución de la luz y dificultad para el paso de los alimentos. Cuando hay retención gástrica, el paciente va a presentar vómitos postprandiales tardíos. ¿Tienen marcadores? Sí. Entonces, había dicho que en la fase crónica, a nivel del esófago, se va a instaurar una estenosis, ¿no? La estenosis va a dar como síntoma disfagia. Cuando la lesión está a nivel del antro o en la región pilórica, el proceso cicatrizal va a disminuir la luz a ese nivel y se va a producir un obstáculo, un impedimento al paso de los alimentos hacia el duodeno. Entonces el paciente va a empezar a acumular el alimento
hasta llenar todo el estómago. El estómago se dilata, pero aquí hay tejido fibrótico. Pese a esta dilatación, los alimentos no logran pasar. Entonces, este proceso se va dando en 2 a 3 horas, y cuando ya se llena totalmente el estómago, va a expulsar y va a tener vómitos. Estos vómitos se llaman postprandiales tardíos, ¿no? Porque no se producen inmediatamente después de comer. ¿Se entendió? Entonces no se olviden, en el esófago va a haber estenosis esofágica y su manifestación es la disfagia. Y la lesión a nivel del antro píloro va a dar un síndrome de retención gástrica que también se denomina síndrome pilórico, que va a producir vómitos postprandiales tardíos. Y a la exploración física, el paciente, al tener el estómago distendido, se le hace una maniobra donde se agarra de esta forma los dedos y se lleva a la región del epigastrio y se hace movimientos laterales, y ahí se sienten los dedos como el contenido del estómago golpea las paredes, ¿no? Es como una columna de vidrio. Es más o menos como si agarraran un bote de agua y lo batan y se siente, ¿no? Este se llama signo del bazuqueo. Bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico. En la fase aguda vamos a solicitar exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, de abdomen y endoscopía digestiva. En cuanto a los laboratorios, se va a pedir hemograma, glicemia, creatinina, urea, se va a solicitar coagulograma, electrolitos y gasometría arterial, ¿no? Ya que hemos mencionado que el paciente tiene cialorrea, tiene vómitos, muchas veces se va a presentar deshidratado, entonces tenemos que evaluar de forma sistémica. Después se va a solicitar radiografía de tórax y de abdomen para descartar que no haya una perforación de víscera úrea. Acá, si ustedes observan, se ve una imagen bilateral subdiafragmática, imagen radioopaca, que nos está traduciendo un neumoperitoneo, es la presencia de aire subdiafragmático. Esto se debe a perforación de víscera úrea. Puede ser, en este caso, perforación a nivel del esófago intraabdominal, o puede ser perforación del ano, ¿no? Sin embargo, por las características anatómicas del estómago, que tiene una pared más gruesa, muy rara vez se va a perforar, ¿no? El que más se lesiona es el esófago, que es de capas más delgadas, tiene 3 milímetros de espesor, en cambio el estómago tiene 5 a 6 milímetros de espesor. Y acá podemos observar igual esta imagen lineal radioopaca que nos está traduciendo un neumotórax, ¿no? Esto nos explica por una perforación del esófago intratorácico. Acá igual se observa mucho mejor el neumotórax, y aquí un neumoperitoneo extenso. Eso se pide en la fase aguda. Y también vamos a solicitar una endoscopía digestiva alta. La endoscopía digestiva alta se debe realizar en forma precoz, tiene su máxima acción en la primera hora cuando la sustancia es ácida, de un pH menor a 2. Y cuando es álcali, con un pH menor a 12, se recomienda realizar dentro de las 6 a 12 horas de ingerida la sustancia. Existe un periodo crítico de la pared esofágica que se da entre el 5º al 12º día después de la ingesta de los álcalis.
En este periodo se puede perforar el esófago, entonces hay que tener una mayor observación de los pacientes. Ahora, la endoscopía está contraindicada cuando hay obstrucción de la vía aérea superior, cuando tiene signos y síntomas de perforación, cuando el paciente está inestable o cuando el paciente está en shock. En esos casos no podemos hacer la endoscopía. El paciente, para ir a un estudio endoscópico, debe estar estable, ¿no? Porque es un procedimiento invasivo que puede desestabilizarlo. Ahora, para evaluar las lesiones a nivel del esófago tenemos la clasificación de Webb. En el grado 1, que es el grado más leve, va a haber edema e hiperemia. Estos pacientes, como les había mencionado al principio, se van a recuperar a los 3, 4, hasta 5 días máximo y no van a tener secuelas. En cambio, en el grado 2 y 3 ya son pacientes más delicaditos. El grado 3, sobre todo, va a tener secuelas. En el grado 2 va a haber la presencia de úlceras superficiales y ampollas, ¿no? A veces en este grado el paciente, de acuerdo a la extensión, no tiene muchas dificultades, pero ya en el grado 3, donde las ulceraciones son profundas y hay áreas de necrosis, siempre va a evolucionar a una estenosis esofágica. Ahí tenemos una perforación de víscera hueca. Acá tenemos ejemplos endoscópicos. Acá se observa cómo la mucosa se desprende, dejando el epitelio descubierto, ¿no? Se presentan áreas extensas de quemaduras a nivel del esófago. Aquí áreas de hemorragia, de necrosis, acá igual. Esta es la mucosa que está totalmente desprendida, ha dejado con áreas de inflamación, edema, eritema intenso. Y áreas de necrosis, perforación. Bien, esta es la escala de Sargat, que va a evaluar la severidad de las lesiones por cáusticos y nos va a dar un porcentaje de riesgo de estenosis que tienen los pacientes. En el grado 0 no hay ninguna alteración a la endoscopía, no hay riesgo de estenosis. En el grado 1 va a haber edema y eritema de la mucosa sin riesgo de estenosis. El grado 2A presenta exudados, erosiones y úlceras superficiales acompañadas o no con hemorragia, tampoco tiene riesgo de estenosis. Pero ya en el grado 2B, donde va a haber úlceras circunscritas profundas o úlceras circunferenciales. Circunferenciales se dice cuando abarca toda la circunferencia del esófago. En esos casos, el riesgo de estenosis es de 50 a 70%. En el 3A hay áreas aisladas de necrosis poco extensas, tiene un riesgo de estenosis de un 70%, y el 3B tiene extensas áreas de necrosis, un 100% de los pacientes va a ser estenosis. En la fase subaguda vamos a solicitar un control de endoscopía digestiva para ver cómo están las lesiones. Algunos autores ya empiezan a solicitar radiografías contrastadas. Sin embargo, en esta etapa no está definido el proceso cicatrizal, por tanto no es de mucha utilidad. Lo que sí se solicita y es de bastante utilidad es la endoscopia. En la fase crónica, acá en esta fase ya debemos solicitar a todos los pacientes, de acuerdo a la escala de Sargat, serie esófago gastroduodenal para evaluar el tipo de lesión que tiene. Según este estudio, vamos a tener una clasificación por el tipo y por la variedad. Por el tipo se divide en tercio superior, medio y tercio inferior. El tipo 1 va a afectar al tercio superior,
El tipo 2 es una estenosis que afecta el tercio medio, y el tipo 3, la estenosis va a estar localizada en el tercio inferior. Y según la variedad puede ser anular, tubular o total. Anular es cuando abarca una región pequeña en forma circunferencial. Tubular ya puede ser un segmento más amplio, ¿no? Que puede estar localizado en tercio superior, medio o inferior. Y la total cuando ya afecta prácticamente a más del 70% del esófago. Acá tenemos ejemplos. Esta es del tercio medio, tubular. Acá sería una anular en tercio superior. Acá ya es una lesión más extensa de tercio medio y tercio inferior. Solo el tercio superior está respetado. Acá de tercio medio. Y esta se consideraría ya una total, ¿no? Prácticamente todo el esófago está afectado. El tratamiento. El tratamiento es importante que ustedes sepan y manejen la fase aguda. Es donde el paciente va a llegar a un servicio de emergencias. Lo primero que debemos hacer es dejar NPO al paciente. Se debe hacer manejo del desequilibrio hidroelectrolítico con la instauración de 2 vías venosas periféricas, y se debe iniciar Ringer lactato para el desequilibrio hidroelectrolítico. Inicialmente podemos calcular a una cantidad de 50 a 100 ml de solución por kilogramo de peso. Se debe hacer tratamiento del dolor. Como les había dicho, el dolor es bastante desesperante del paciente y aparte nos puede llevar a un shock neurogénico. Entonces debemos tratar el dolor. Dependiendo del paciente podemos iniciar AINES. Si con los AINES cede el dolor, entonces le mantenemos en oral. Si no cede con AINES, vamos a ir escalando. Vamos a utilizar incluso sustancias opioides, ¿no? Para calmar el dolor. Es importante calmar el dolor en estos pacientes. Podemos utilizar diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco. Si no cede con estos, ya podemos utilizar el tramadol. Podemos ir escalando a meperidina y finalmente morfina. ¿Ya? Entonces hay que hacer todo lo posible por calmar el dolor y la ansiedad en estos pacientes. Para manejar la ansiedad podemos utilizar midazolam o diazepam. Se les puede colocar en oral. Ahora, en caso de que el paciente tenga una esofagitis de grado 3, siempre se va a iniciar tratamiento antibiótico, ya que cuando hay ulceraciones profundas, siempre va a haber proliferación bacteriana. Y los antibióticos que se utilizan pueden ser cefalosporinas de tercera generación o también quinolonas. Y se puede asociar a metronidazol para cubrir anaerobio. La corticoterapia parenteral. En caso de que la lesión sea netamente gastrointestinal, no se utilizan corticoides. Pero si el paciente tiene distrés respiratorio, tiene ronquera, cualquier manifestación broncopulmonar, ahí sí utilizamos corticoides. Ahí nos va a ayudar bastante con la inflamación. Pero para el tracto gastrointestinal no tiene ningún efecto. Dilatación profiláctica, aquí está interrogado, es muy cuestionado. No se debe realizar, pero alguna literatura la menciona. Entonces, para que ustedes sepan, mejor no realizar ninguna de estas maniobras, ya que el riesgo de perforación en esta etapa es alto. En caso de perforación, el tratamiento generalmente es quirúrgico. En la fase subaguda, se debe restaurar la alimentación en el paciente.
Dilatación temprana en casos severos, igual es una medida cuestionada, ya que todavía hay riesgo de perforación o mayor lesión. Y en la fase crónica, ya en esta etapa donde ya está establecida la lesión, ya sea estenosis o una retención gástrica, ya está indicado en caso de estenosis esofágicas las dilataciones con dilatadores que son estos, los dilataciones de Hurt, dilatadores de Hurt, o con balones, que son estos. Tienen una bolsita para inflar dentro del esófago. Se va a realizar por vía endoscópica y se va a ir introduciendo desde el dilatador de menor calibre hasta un dilatador de mayor calibre. Lo ideal es por lo menos llegar a 1.5 centímetros de diámetro del esófago para que el paciente pueda ingerir los alimentos. Otra medida es la infiltración con corticoides, que se puede acompañar al electrocortes radiado. Esto se realiza cuando la lesión tiene una variedad anular. En estos casos sí es de utilidad del corticoide. Y en caso de perforación, ya el tratamiento es quirúrgico. Cualquiera de estos métodos muchas veces puede complicarse también con perforación. Cuando hay perforación, existen dos tipos de tratamiento. Conservador, cuando la lesión es circunscrita, pequeña y existe un tránsito adecuado de alimentos. Y cuando no presenta contaminación del mediastino y la pleura. También cuando no tiene signos de sepsis. Y quirúrgico, ya tiene que ir el paciente, tratamiento quirúrgico, cuando hay neumotórax, enfisema a nivel del mediastino, con o sin derrame, cuando hay sepsis, shock o falla respiratoria. ¿Preguntas?